Me gustaría que me contaras cómo era la Argentina de antes de Javier Milei. Porque muchas veces la gente no entiende a lo mejor eh, toda esa, toda esa pues agresividad, por así decirlo, esa rabia que tenía Javier Milei contra el Estado, contra sus oponentes políticos. Sí, Pero mucha gente también desconoce la la situación. situación de Argentina, que no era para nada parecida a la situación, por ejemplo, que hay aquí en España. Ya no hablo de pobreza, sino de impuestos, de intervencionismo en la economía. Entonces, ¿cómo era esa Argentina? Bueno, a ver, nosotros pasamos de ser una patria rica, una patria grande, a ser, de ser un país de inmigrantes Ujú. y nos habíamos convertido en un país de migrantes. Es decir, la gente no quería vivir en Argentina, se estaba yendo. La típica frase país de mierda, que la dijo Milei, que duele, pero que es cierto, los argentinos nos queríamos ir de Argentina porque vivíamos en un agobio de intervencionismo, viendo constantemente a los políticos enriquecerse a través de la corrupción, a través de la obra pública, que nadie iba preso, una delincuencia creciente a través de las políticas garantistas que te comentaba antes, eh, y una persecución impositiva impresionante, con un Estado que lo intervenía todo y decía desde qué compañías podían volar o no en Argentina, determinando precios de monopolios a través de empresas del Estado, diciendo cómo tenían que ser los contratos entre los privados y quitándonos la libertad a todos. La autonomía de la voluntad, ¿no? Que al final es Exactamente, fundamental en el derecho. entonces Milei ganó Ujú. con ese discurso, porque Milei lo que hizo fue identificar la bronca popular de la gente. O sea, país de mierda es lo que decíamos todos cada día cuando nos levantábamos en Argentina. Y detestábamos, empezábamos cada vez más a detestar la Argentina en la que estábamos viviendo y hacia dónde iba, que lo decíamos muchos, íbamos hacia ser Venezuela, ¿no? Íbamos directo al Ujú. camino de Venezuela. Hombre, estabais a punto de la hiper, ¿no? Sí. Bueno, pero sufrimos Ujú. cuántas hiper y cuántos ceros se le agregaron al peso argentino, a la moneda argentina, Corralitos. corralito El financiero, 2001 fue espectacular. sí, Rodrigazo, Ujú. devaluaciones constantes. Entonces, la verdad, un pueblo muy luchador, con muchísima capacidad innata empresarial, Ujú. y que siempre se las arregló, pero te dabas cuenta en Argentina que era levantarte, luchar, remarla, para que después aparezca una normativa del Estado que te arruinaba todo. Entonces teníamos muchísimo enojo. Era un país donde la gente estaba enojada y donde ya se estaba produciendo un enfrentamiento de sectores de la sociedad contra otros sectores de la sociedad. Ujú. Esa grieta de la que se hablaba en Argentina, que Milei la está solucionando. En España, evidentemente, no estamos en una situación tan mala ni tan intervencionista, ¿no? Pero, por ejemplo, se hablaba de considerar al taxi un sector de interés, ¿no? General y para proteger el taxi, que dices tú, Sí. oye, a ver, si me dices la energía como un sector estratégico, ¿no? Sin la defensa, ¿no? Pero el sector del taxi. Bueno, el problema es que en general hablo de todos los países del mundo, es el efecto del bombero pirómano que le gusta explicar al profesor Huerta de Soto, que va a apagar el incendio con más gasolina, Ujú. ¿no? Entonces, realmente el Estado, no sé si lo haga en mala voluntad, si la mala voluntad está en justificar su existencia y su agrandamiento permanentemente para después ir y presionar a través del robo de los impuestos, quitarle dinero a la gente, porque hay que sostener lo que crearon. Pero el problema del Estado es que cree que soluciona las cosas con regulaciones que son intervencionistas, y cuando no llegaron a la solución sacan otra regulación que intente solucionar lo que la regulación anterior no solucionó, y así permanentemente van complicando y terminan generando un encierro donde la sociedad perdió la libertad. Eso se genera en todo el mundo.
Y lamentablemente la mayoría de los países del mundo apuntan a ese socialismo en tanto estatismo, porque el virus que en el último siglo afecta traumáticamente a la humanidad, y es un virus, como dice el profesor Huerta de Soto, que se mete en la sangre y enferma el alma humana, que es el estatismo, donde la gente termina creyendo que tiene que ceder el control de todo en su vida al Estado, porque el Estado lo va a solucionar, es el sueño del Estado, que todos creamos eso y terminemos en esta política de redistribución de impuestos que lo que hace es quitarle a todos mucho para darle a algunos una miseria, ¿no? Hacia eso yo veo que va lamentablemente el mundo y que hoy Javier Milei es una voz que está rompiendo con ese sistema. Por eso también el profesor Huerta de Soto dice que el socialismo está herido de muerte y este siglo se termina. ¿Tú crees? Yo creo, y creo Milei porque fenómeno mundial, en vez de... hoy Bueno, ya es un ya lo está fenómeno, haciendo, hoy ¿no? ya es un fenómeno mundial. Hay muchos países de Europa principalmente donde están pidiendo un Milei, Muchos. pero Y no, de Latinoamérica, y de ¡fua! Latinoamérica incontables. ¡Fua! Pero ese efecto no se produce por un capricho, ese efecto se produce porque la gente termina sufriendo y viendo que perdió la libertad. Entonces lo Ujú. que quieren es recuperar la libertad y volver a vivir y poder desarrollarse, tener un proyecto de vida futuro que no esté sometido al capricho del gobierno. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y, por ejemplo, en España, bueno, no quiero dar el dato porque no me acuerdo específicamente, pero la cantidad de páginas que salen día tras día, tras día, tras día en el BOE, Es es imposible. imposible estar actualizado de todo Mira, lo que pase. es imposible en dos sentidos. No Ujú. hablo de España, hablo en Eh, Argentina también en ujú, general. En dos sentidos es imposible. Es imposible cumplirlas y es imposible hacerlas cumplir, ujú. porque ni Claro. siquiera el Estado tiene la capacidad de estar en conciencia de la cantidad de normativas que ellos mismos promulgaron y que tienen que hacer que cumpla la sociedad. Ujú. Que esto, el exceso de regulación, de hecho, era una de las cosas que criticaba Juan de Mariana, Sí. el señor Juan de Mariana, ¿no? Que bueno, es uno de los referentes también de la escuela de Salamanca, que hay un poco de discusión de si realmente la escuela austríaca tiene el origen en Lo España, en tiene. la escuela de Es la Salamanca. Escuela Española de Economía. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es Javier Milei en persona? O sea, ¿difiere del personaje? ¿No existe un personaje? A ver, es muy auténtico. Ujú, Tampoco soy una persona indicada para darte, lo vi varias veces, ujú, tuve alguna charla en privado con él. A mí, yo te puedo decir lo que me transmitió a mí. Es, es un personaje que transmite muy bien las cosas, los pensamientos y los valores que los tiene muy claros, pero que también es una persona reflexiva que te sabe escuchar. Por ejemplo, en las conversaciones que yo tuve con él o los intercambios, es una persona que te escucha atentamente y que después te va a hacer una corrección o una devolución de lo que vos le dijiste. Por lo cual es alguien que sabe cuando tiene que estar en ese personaje explosivo porque tiene que transmitir y es la manera de dar la batalla cultural y transmitir las ideas, pero también es una persona que sabe escuchar y poder guiar a la gente que está a su cargo. que aquí hay dos maneras de hacerlo y para mí la de Milei es la adecuada. La otra forma de hacerlo, de hecho, la hizo Carlos Menem, ¿no? Que dijo una frase célebre, si no me equivoco, que era eso de que si yo hubiera anunciado todo lo que iba a hacer, no me habría votado nadie, Nadie. ¿no? Y Bueno, años más tarde, Milei anunciando todo lo que va a hacer, consigue el ganó. mejor resultado de la historia Por eso es la de, primera vez que de tenemos un Argentina. presidente que ganó diciendo la verdad de lo que realmente iba a ser. Pero bueno, ese fue el nivel de hartazgo de la sociedad Ujú, a la mentira de los políticos de tantas décadas. ujú. ¿Y qué cambios ves tú en política exterior, sobre todo, desde la llegada de Javier Milei? Bueno, muchísimo. A ver, para empezar, nosotros nos salimos de la agenda mentirosa
Ujú. de la ecología, la Agenda 2030. 2030, 2045. Al 2030 no llegaban, ¿eh? No llegaban. Y Bueno, al 2045 no van a llegar. y lo van a ir corriendo Sí. porque eso lo explicó muy bien en Davos Milei. Ujú. Son agendas mentirosas que se instauran para poder generar la necesidad del Estado, su agrandamiento y su existencia. Y después todo el tema de las políticas woke, en la cual lo que terminan generando es tratar de generar disparidades en las personas, enfrentamientos, donde el Estado se termina poniendo en árbitro, defensor de todas las partes, de nuevo para poder justificar su agrandamiento y su existencia. Y todo esto para terminar sometiéndonos. Entonces, en política internacional, el cambio es rotundo. Y para nosotros los diplomáticos, Milei nos enseñó, no hace mucho, con una carta que circuló en todo el cuerpo diplomático, que los diplomáticos lo que tenemos que hacer es respetar la decisión de la diplomacia que impone a nivel nacional, la política nacional del Por supuesto. gobierno de Argentina, ¿no? Ujú. Porque increíblemente había diplomáticos que creían que las cosas, como ellos las hacían toda la vida, tenían que seguirlas haciendo Hombre, y estaban justificadas. a mí a lo mejor es porque a mí me gusta en particular la diplomacia, ¿no? Pero yo creo que es Vox Populi que la La diplomacia, política internacional que la la demarca política el hombre, presidente, el gobierno, y hombre, la tienen que respetar. Bueno, hombre, por eso que es favor. tan obvio parece que en el cuerpo diplomático no se entendía tan bien. Joder. Entonces, si bien mi ley nos da mucha libertad Sí. a las personas y los funcionarios, pero en lo que es la batalla cultural y lo que es la difusión de las ideas, ahí nos puso las reglas claras y Mm. hizo muy bien, porque yo se lo decía a un asesor presidencial que es muy amigo, Julio Goldestein, hace unas horas nada más. O sea, no es que no demos una batalla cultural desde una batalla cultural desde la diplomacia. La batalla cultural ya está. Si nosotros no damos la nuestra, la izquierda tiene instaurada la de ellos, Ujú. que son justamente todas esas agendas. Entonces nosotros tenemos la obligación como gobierno de Javier Milei de dar batalla cultural desde el cuerpo diplomático, para que la batalla cultural que se dé sea la correcta. O sea, todos los diplomáticos tenéis obligación de, hasta cierto punto, dar Tener- la batalla y cultural. la batalla cultural es alejarse de esas agendas Ujú. que son propias de la izquierda y del socialismo y transmitir en todos los países donde estemos la postura y la visión del El gobierno de gobierno, que Argentina, es la con postura y respecto. la visión anti-Estado Ujú. de Javier Milei. Y eso le cuesta mucho a muchos diplomáticos, imagino. Lógicamente, Pero lo cumplen. lógicamente. Bueno, estamos en eso.